Esta historia no va solo de una infidelidad, va de cómo detectar las señales que ignoramos, cómo reaccionar cuando todo se rompe. 4 capítulos que pueden ahorrarte años de dolor si estás dispuesto a mirar de frente lo que casi nadie se anima a aceptar. Mi novia me engañó, estoy completamente destruido y no sé qué hice mal. No sé en qué momento exacto empezó a romperse todo, pero sí recuerdo con una claridad brutal que fue un viernes común, demasiado común para lo que estaba a punto de pasar. Ella me dijo que saldría con las amigas y yo asentí sin drama porque confiaba, porque el amor también es eso, fe ciega en quien duerme a tu lado. Yo me quedé estudiando para los parciales de ingeniería electromecánica, rodeado de apuntes, fórmulas y esa presión constante de querer llegar a todo. La noche avanzó y el silencio de la casa se volvió pesado, raro. Mi cuerpo estaba cansado pero la cabeza no paraba, ansiedad pura, pensamientos sueltos chocando entre sí. A las 5 de la mañana la escuché llegar, yo ya estaba acostado y fingí dormir. La puerta, el ruido del baño, el agua cayendo, cada sonido se me clavaba en el pecho como si algo dentro mío supiera lo que yo todavía no quería aceptar. Se acostó a mi lado y yo seguí inmóvil, respirando lento, sintiéndome extraño, vulnerable, como si esa cama ya no fuera del todo mía. A las 8 de la mañana su celular empezó a sonar y en ese instante algo se quebró. No fue curiosidad, fue intuición, esa voz interna que te grita cuando todo está mal. Miré la pantalla y vi un mensaje que decía nos vemos esta noche. El corazón se me desbocó, las manos me temblaban, sentí que el mundo se me venía abajo sin hacer ruido. No grité, no lloré, solo me quedé ahí, congelado, atando cabos con recuerdos que ahora pesaban el doble. Halloween, esa fiesta, la ropa, la moto, él es solo un amigo, yo intentando no hacerme la cabeza mientras algo ya se estaba gestando en silencio. Al mediodía se despertó y yo seguía sin dormir, destrozado por dentro. Le pregunté qué había hecho, le pedí que no me mienta, me dijo que había salido con las amigas, le hablé del mensaje, lo negó todo, se quedó muda y después lloró, y en ese cruce de miradas entendí que la confianza, esa que se construye durante años, puede romperse en segundos, dejando un vacío que no se explica con palabras, solo con ese nudo en el pecho que no te deja respirar. Y así, sin saberlo del todo, terminó la noche que no me dejó dormir y comenzó la historia que iba a cambiarme para siempre. La discusión no tardó en escalar porque cuando la mentira se queda sin aire empieza a gritar. Yo sentía la bronca subir desde el estómago hasta la garganta, una presión insoportable en el pecho, como si alguien me estuviera apretando desde adentro. Le temblaba la voz mientras lloraba y repetía que no había pasado nada, que todo era un malentendido, pero el mensaje seguía ahí, grabado en mi cabeza como una sentencia. Los vecinos empezaron a asomarse cuando levantamos la voz y en ese momento supe que algo ya se había roto para siempre. Agarré sus cosas casi sin pensar, más por impulso que por decisión, la subí al auto con las manos temblando. Ella no quería irse, me decía que había puesto plata en la casa, en la tele, en los muebles, y era verdad, pero en ese instante nada de eso importaba porque lo único que veía era la traición. El viaje hasta la casa de su papá fue un infierno silencioso, ella llorando sin parar, pidiéndome perdón, negándolo todo al mismo tiempo, y yo apretando el volante, luchando para no largarme a llorar también. Cuando llegamos el padre dijo que no tenía lugar, que estaba su pareja con los chicos. Le dije que no me importaba, que yo no podía más. Me miró con bronca, con una cara que parecía querer pegarme. Sentí la sangre hervir y me fui, tiré sus cosas ahí mismo, sin orden ni cuidado, y arranqué el auto como si escapar pudiera borrar lo que acababa de pasar. Sé que ahí estuve mal, lo sé, pero la rabia y el dolor no te dejan pensar claro. Al llegar a casa me desplomé, lloré como nunca en mi vida durante horas, preguntándome una y otra vez qué hice mal, en qué fallé, por qué me hizo esto justo ella, la persona en la que más confiaba, la que conocía mis miedos, mis planes, mis ganas de formar una familia. Y en medio de ese llanto entendí que no solo había perdido a mi novia, había perdido una parte de mí, una que todavía no sabía cómo iba a recuperar. Y mientras el sol caía otra vez, supe que lo peor no había pasado, que esto recién empezaba, y que el dolor aún tenía mucho que decir. Los días siguientes fueron una tortura lenta, porque cuando el golpe pasa lo que queda es el eco, y ese eco repite preguntas que no tienen respuesta. Toda la semana me estuvo llamando, llorando, suplicando que lo piense,
que era un malentendido, que no podía perderme. Apareció en casa con los ojos hinchados pidiéndome otra oportunidad mientras yo apenas podía sostenerme en pie. Le dije que se llevara las cosas que había comprado y que por favor no volviera a hablarme, no por crueldad sino por supervivencia, porque cada palabra suya era una puñalada nueva. No quería irse, levantó la voz otra vez, me dijo que se quería matar, que su padre no la quería ahí, que le diera al menos un tiempo para acomodarse. Y en ese instante sentí una culpa pesada caerme encima, esa culpa que te hace dudar incluso cuando sabes que hiciste lo correcto. Terminé yéndome a lo de mi vieja para no quedarme solo con mis pensamientos. Dejé la casa vacía, silenciosa, con el contrato por vencer en enero y la sensación de que todo mi proyecto de vida se había evaporado. No podía concentrarme en el laburo, mucho menos estudiar. Pasaba noches sin dormir, comía mal, vivía con el teléfono vibrando porque ella seguía llamando. Incluso llamaba a mi vieja, como si el dolor necesitara testigos para existir. Mi jefe empezó a preguntarme si estaba bien, me veía ojeroso, pálido, y yo le decía que sí aunque por dentro me estaba cayendo a pedazos. Trabajar en la rectificadora, armar motores, ensuciarme las manos de grasa era lo único que me mantenía cuerdo, porque al menos ahí algo tenía arreglo, algo roto podía volver a funcionar, y mientras apretaba tornillos y escuchaba el ruido de las máquinas, pensaba si a mí también me podrían reconstruir o si había piezas que ya no tenían reemplazo, y así, atrapado entre la culpa, el cansancio y el silencio, empecé a entender que el verdadero enemigo ya no era ella, sino la voz en mi cabeza que insistía en decirme que todo esto, de alguna forma, era mi culpa. La culpa empezó a deformar los recuerdos, como si mi cabeza editara la historia para dejarme siempre como el responsable. Repasaba cada discusión, cada salida, cada momento en el que quizás no estuve lo suficientemente presente. Me preguntaba si estudiar tanto, si el cansancio, si el estrés del laburo la habían empujado a buscar algo afuera. Y aunque sabía que nada justificaba una traición, igual me castigaba, porque es más fácil odiarse a uno mismo que aceptar que la persona que amaste eligió romperte. Pasaba los días en piloto automático, despertándome sin ganas, mirando el techo, contando las horas para ir a trabajar solo para no pensar, pero el cuerpo no engaña, me temblaban las manos, el pecho se cerraba, a veces sentía que me faltaba el aire y tenía que salir a la calle a respirar como si estuviera escapando de algo invisible. Mi vieja me preguntaba qué me pasaba y yo no encontraba palabras. ¿Cómo explicas que te destruyó alguien que decía amarte? La casa vacía se había convertido en un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Cada mueble, cada rincón gritaba su nombre, y mientras enero se acercaba con el contrato por vencer, también se acercaba una decisión más grande, porque no solo tenía que mudarme de lugar, tenía que mudarme de vida, dejar atrás la versión de mí que creía que el amor siempre era suficiente, y en ese desgaste silencioso empecé a notar algo peligroso, que ya no solo dudaba de ella, dudaba de mí, de mi valor, de si algún día iba a poder confiar otra vez. Y justo ahí, cuando la mente se vuelve el enemigo más cruel, entendí que si seguía cayendo en ese pozo no iba a quedar nada para reconstruir, y sin saber cómo ni cuándo, comenzó a gestarse el momento en el que tenía que elegir entre seguir rompiéndome o empezar, aunque fuera con miedo, a levantarme. Hubo una mañana en particular en la que me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel apagada, el cuerpo cansado de no dormir y la cabeza saturada de pensamientos que no me dejaban en paz. Fue ahí cuando entendí que tocar fondo no siempre es caer de golpe, a veces es ir apagándote de a poco sin darte cuenta. Seguía trabajando, seguía cumpliendo, pero por dentro estaba vacío, como si alguien me hubiera arrancado el centro. Esa mañana sonó el teléfono otra vez y vi su nombre en la pantalla. No atendí, lo dejé vibrar hasta que se apagó, y ese silencio, lejos de darme paz, me hizo sentir una tristeza profunda, porque amar a alguien también es aprender a soltarlo incluso cuando duele. Me senté en la cama y por primera vez no pensé en lo que hice mal, pensé en lo que permití, en cuántas señales ignoré por no querer perder, en cómo me había ido achicando para sostener algo que ya no estaba firme, y aunque la bronca seguía ahí, empezó a mezclarse con una claridad incómoda, la de aceptar que no todo depende de uno, que hay decisiones ajenas que no podemos controlar, y que cargar con culpas que no nos pertenecen solo nos termina destruyendo. Ese fue el punto de quiebre, no porque dejara de doler, sino porque empecé a entender que el dolor no tenía por qué definirme para siempre.
Soltar no fue dejar de pensar en ella de un día para el otro, fue un proceso torpe, lleno de recaídas, de noches en las que volvía a imaginar cómo habría sido todo si nada de esto pasaba, si seguíamos planeando vacaciones, hablando de un futuro juntos, pero también fue empezar a poner límites, bloquear llamadas, pedirle a mi vieja que no le contestara más, cuidar mi espacio como quien protege una herida abierta. Entendí que el amor no debería doler así, que nadie que te ame de verdad te deja. Temblando de ansiedad, dudando de tu valor, y aunque una parte de mí todavía quería respuestas, explicaciones claras, otra parte empezó a aceptar que a veces no las hay, que hay personas que no saben amar sin lastimar, y eso no las convierte en monstruos, pero tampoco las hace aptas para quedarse. Empecé a dormir un poco mejor, a comer algo más, a enfocarme en el trabajo como un ancla. Cada motor que armaba era una metáfora involuntaria, pieza por pieza, sin apuro, porque apurarse solo rompe. Más, y en ese ritmo lento empecé a reconstruirme sin darme cuenta, no como antes, sino distinto, más consciente, más cuidadoso conmigo mismo. Reconstruirse no es volver a ser el de antes, es aceptar que algo murió y que algo nuevo tiene que nacer, aunque todavía no sepas qué forma va a tener. Empecé a hablar más con mi vieja, no todo, no de golpe, pero lo suficiente como para no sentirme solo. Entendí que guardarse el dolor no te hace fuerte, solo te hace invisible. El laburo siguió siendo mi refugio. Mi jefe dejó de preguntarme si estaba bien porque empezó a verme un poco más firme, menos pálido, menos perdido. Seguía doliendo. Claro que sí, pero ya no era un dolor que me paralizaba, era uno que me recordaba lo que no estaba dispuesto a volver a aceptar. Pensé mucho en la confianza, en cómo se rompe y en lo difícil que es volver a creer. Pero también entendí que cerrarme por completo sería dejar que la traición gane dos veces, y yo no quería eso, quería volver a vivir, aunque diera miedo, aunque llevara tiempo. Hoy no tengo todas las respuestas, no sé exactamente cómo me voy a recuperar del todo, pero si sé algo importante, no fue mi culpa amar, no fue mi error confiar. El error fue quedarme dudando de mí por decisiones que no tomé. Aprendí que las señales existen, que la intuición no es paranoia, que cuando algo te inquieta constantemente es porque algo no está bien. Aprendí que poner límites no te hace egoísta, te hace sano, y que los proyectos pueden romperse, pero eso no significa que no puedas construir otros, distintos, más alineados con quien eres ahora. Esta historia no termina con un final feliz clásico, termina con algo más real, con un tipo de 27 años, cansado pero de pie, entendiendo que incluso desde el dolor más profundo se puede aprender, crecer y volver a empezar. Y más adelante, cuando mire atrás, sé que este capítulo de mi vida no va a definirme por la traición que sufrí, sino por la fortaleza que tuve para no perderme del todo en medio de las ruinas.